Pero muy buenos días tengan mis amados hermanos, tardes o noches, yo no sé cuándo es cuando usted esté mirando esta transmisión. Lo que sí estoy bien convencido y bien seguro es que le doy la bienvenida y que agradezco mucho al Señor nos permite esa oportunidad una vez más de estar aquí para compartir con cada uno de ustedes este espacio de lectura y de reflexión bíblicos, el cual llevamos a cabo con mucho amor para cada uno de ustedes. Gracias a Dios por todas las cosas en esta hora. Amado, ¿está usted listo para ver lo que viene siendo el día de hoy, nuestro capítulo número 10? Estamos listos el día de hoy. El día de ayer estuvimos mirando lo que fue la conversión, ¿verdad? De Saulo, así como también por ahí a esta mujer que fue resucitada, la cual querían mucha, ¿verdad? Tabita, Dorcas, también conocida, ¿verdad? O en otro idioma su nombre, que significa. Así es que, mis amados, nos quedamos en este capítulo para el día de hoy, el 10. Así es que, sin más, mis amados, vamos a mirar lo que viene siendo el capítulo y enseguida pasamos al comentario del capítulo. Mis amados, sean todos bienvenidos. Capítulo 10. Pedro y Cornelio. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba, y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, al que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, éste llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: Levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: He aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: He aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: Levántate, pues yo mismo también soy hombre.
y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: Hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas. Y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día, e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De éste dan testimonios todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua, para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Y de esta manera llegamos al final de este capítulo número 10. Continúa la obra maravillosa del Espíritu Santo esparciendo el Evangelio alrededor, mis amados, de pues quien disponía su vida. En este caso nos encontramos a este personaje el día de hoy, Cornelio, y a un Pedro que también se está topando, ¿verdad?, con esta parte de cómo el Espíritu Santo está obrando no solamente en los judíos, sino también en los gentiles, en aquellos que no son judíos o que ya eran mixtos, ¿verdad? Tenían algo de judío pero ya combinado con otras naciones. Vámonos en esta hora a lo que viene siendo el comentario de este capítulo número 10, mis amados. Gracias a Dios por todo. De los 48 versículos que contiene el capítulo, podemos aprender lo siguiente. Número 1, versículo 1. Esta Cesarea, a veces llamada Cesarea de Palestina, estaba localizada en la costa del Mediterráneo, a 51 kilómetros del norte de Jope. Era la más grande e importante ciudad portuaria del Mediterráneo en Palestina. Sirvió de capital en la provincia romana de Judea. Así es que, mis amados, dato geográfico histórico. Continuamos, versículo 1. Este oficial romano era un centurión que tenía a su mando 100 soldados. No obstante permanecer en Cesarea,
Cornelio tal vez iba a volver pronto a Roma. Su conversión fue el paso más importante para la difusión del evangelio en la ciudad capital. Versículo 2. ¿Qué le pasará a los paganos que nunca escucharon de Cristo? Esta pregunta, ¿verdad? Yo creo que hay quien sí se la ha hecho. Entre ellos me considero yo, mis amados. En algún punto de mi vida, cuando era más niño, sí me pregunté, ¿y qué pasó con aquellos que no escucharon nunca de Jesús? Bueno, esta pregunta común que se hace en relación a la justicia de Dios. Cornelio no era cristiano, pero buscaba a Dios y era un hombre reverente y generoso. De ahí que Dios envió a Pedro para que le hablara de Cristo. Cornelio es un ejemplo de que Dios es el galardonador de los que le buscan. Texto encontrado en Hebreos 11:6. Quienes lo buscan con sinceridad, mis amados, lo hallarán. Dios permitió que Cornelio tuviera un conocimiento más completo. Así es que respondiendo a esta pregunta, mis amados, hay gente que tal vez no le han hablado el mensaje de la obra de Jesucristo, así como lo estamos haciendo en esta transmisión. De que Cristo vino a este mundo, tuvo una vida perfecta, hizo milagros, sanidades, y tuvo una muerte, mis amados, de cruz, en la cual tomó el lugar que nos corresponde a ustedes y a mí, para perdonar así nuestros pecados, mis amados, y darnos una vida eterna. A muy grandes rasgos, es la obra de Jesucristo. Pero hay personas a lo largo de la historia que tal vez no les han hablado de esta forma. Mas sin embargo, hay mucha gente que aunque no le hablen directamente de Cristo, ellos tratan de buscar de una u otra manera, tratan de vivir. Algunos lo dicen, ¿verdad? Agradando a un Dios, a un ser superior, a la energía, y quien le llama de muchas maneras, ¿no? Pero en el caso de Cornelio, este centurión romano, pues nos encontramos que él trataba de buscar a Dios. Y Hebreos 11:6 me encanta, Dios es galardonador, o sea, premia a los que lo buscan. Es ahí donde se manda, mis amados. Dios manda a uno de los discípulos a que tuviera este encuentro para que Cornelio tuviera un conocimiento más completo. Mire, 4. Continuamos hablando de esto. Dios vio la sinceridad de la fe de Cornelio. Sus oraciones y generosidad subieron para memoria delante de Dios. Una ofrenda de sacrificio al Señor. Mis amados, Dios responde las sinceras oraciones de los que le buscan. Y sepa esta parte también, envía a la persona apta con la información adecuada en el tiempo apropiado. Así que, mi amado, no cierre su corazón. Si tal vez usted está escuchando esta transmisión, es porque alguien está pensando en bien para usted, si es que la recibió de alguien. La idea con estas transmisiones es que sea compartida con el mayor número de personas para que puedan comprender qué es lo que la palabra dice y de qué manera lo dice. Pero este mensaje, mi amado hermano, es para todos. Versículo 12. Según la ley judía, ciertos alimentos estaban prohibidos. Estas prohibiciones las encontramos en Levíticos 11. Estas leyes hacían difícil que los judíos y gentiles comieran juntos, pues existía el riesgo de contaminación. Aún a los gentiles se les veía a menudo como inmundos. La visión de Pedro significaba que no debía ver a los gentiles como inferiores, a quienes Dios redimiría. Antes de tener esta visión, pensaba que un oficial romano gentil no podía aceptar a Cristo. Pero después comprendió que debería ir con el mensaje al hogar gentil y predicar a Cornelio las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. Versículos 25 y 26. Este acto de adoración pudo haber causado arrogancia en Pedro. Después de todo, un centurión romano se inclinó ante él. No obstante, Pedro condujo a Cornelio a Cristo. Cuando nos elogian y honran, debemos recordar que somos mortales y aprovechar cada oportunidad para glorificar a Dios.
Así es que ya lo sabe, mi amado hermano, si usted es muy bueno en algo y lo hace bien y alguien por ahí elogia eso que está haciendo, es una oportunidad para que demos la gloria a Dios. Le recuerdo que todo don perfecto, toda buena obra desciende de lo alto. Y si podemos hacer algo bien es porque Dios nos permite hacerlo. Versículo 34 y 35. Es posible que la más grande barrera del primer siglo, mis amados, para esparcir el evangelio, fuera el conflicto entre judíos y gentiles. La mayoría de los nuevos creyentes eran judíos y para ellos era un escándalo el solo pensar en asociarse a los gentiles. Pero Dios ordenó a Pedro que anunciara el evangelio a un romano y él obedeció echando a un lado su linaje y sentimientos personales. Más tarde volvió a tener dificultades con esto y esto lo encontramos en Gálatas 2, 11 al 14. Pero Dios ratifica que las buenas nuevas de Cristo son para todos. No debe permitir que ninguna barrera, ya sea lingüística, cultural, de prejuicios, geográfica, de nivel económico o educativo, se interponga en la extensión del evangelio. Es para todos, mis amados. Versículo 35. En cada nación hay corazones abiertos a Dios, listos para recibir el evangelio. Pero alguien tiene que anunciarlo. Buscar a Dios no es suficiente, mis amados. La gente debe tener un encuentro con Él. ¿Cómo entonces los que le buscan podrán encontrar a Dios sin que alguien les muestre el camino? Pregunta para usted. ¿Le está pidiendo Dios que le muestre el camino a alguien? Aquí nos invita a ver Romanos 10, versículos 14 al 15. Hablemos de este personaje, Cornelio. Los primeros días de cristianismo fueron emocionantes a medida que el Espíritu Santo de Dios se movía y las vidas de las personas cambiaban. Los convertidos tenían diversas procedencias. Aún el temible Saulo que vimos el día de ayer, Pablo, se convirtió en cristiano y los gentiles respondían a las buenas nuevas acerca de Jesús. El centurión romano Cornelio fue uno de los primeros gentiles convertidos. Debido a los continuos brotes de violencia, los soldados romanos debían permanecer alertas para mantener la paz en todo Israel. Pero la mayoría de los romanos, odiados como conquistadores, no se sentían bien en la nación. Como un oficial militar, Cornelio se hallaba en una posición difícil, porque representaba a Roma, aunque su hogar estaba en Cesarea. Durante su permanencia en Israel, el Dios de Israel lo conquistó a él. Tenía la reputación de ser un hombre piadoso que puso su fe en acción y era respetado por los judíos. 4 aspectos significativos en el carácter de Cornelio son notorios en el libro de Hechos. Buscó a Dios con intensidad. Lo reverenció. Fue generoso al suplir las necesidades de otras personas en necesidad y oraba. Dios le dijo que debía enviar a alguien para que trajera a Pedro, porque éste le enseñaría más acerca de Dios y a quien ya procuraba agradar. Qué precioso esto. Cuando Pedro llegó al hogar de Cornelio, rompió toda la lista de normas judías. Pedro confesó que no se sentía bien, pero aquí encontró una audiencia ansiosa y no pudo reservar para sí su mensaje. Muy pronto empezó a anunciar el evangelio cuando Dios lo confirmó de manera abrumadora al llenar con su Espíritu Santo a esa familia romana. Pedro se dio cuenta que no tenía otra opción sino bautizarlos y recibirlos como iguales en la creciente iglesia cristiana. Se acababa de dar otro paso en llevar el evangelio a todo el mundo. Cornelio es un ejemplo claro de la disposición de Dios para usar medios fuera de lo común para llegar a los que desean conocerlo.
Él no tiene favoritismo, mis amados. Nuestro Dios no tiene favoritismos y no se oculta de quienes desean hallarlo. Dios envió a su Hijo porque ama a todo el mundo, y esto incluye a Pedro, a Cornelio y a usted. También a usted. Puntos fuertes y logros. Romano piadoso y generoso. A pesar de ser oficial del ejército invasor, se nota que era bien respetado por los judíos. Respondió a Dios y animó a su familia a que hicieran lo mismo. Su conversión ayudó a la joven iglesia a comprender que las buenas nuevas son para todos, sean judíos o gentiles. Las lecciones de su vida, mis amados, Dios llega a quienes quieren conocerlo. El evangelio está al alcance de toda la gente. En todo lugar hay quienes están ávidos de crecer. Cuando en realidad deseemos buscar la verdad y ser obedientes a la luz que Dios nos da, Él nos recompensará generosamente. Datos generales: donde Cesarea, ocupación centurión romano, contemporáneos Pedro, Felipe, los apóstoles, versículo clave. Cornelio, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Hechos 10:2. La historia de Cornelio se narra en este capítulo, Hechos 10, versículos del 1 al 11, y también hay una mención en el 18, versículos 37 al 43. Continuamos. El breve y poderoso sermón de Pedro contiene una declaración concisa del evangelio, la perfecta vía de Jesús como siervo, su muerte en la cruz, su resurrección, de la que Pedro fue testigo, el cumplimiento de las escrituras en Jesús y la necesidad de una fe personal en Él. Guiados por el Espíritu y centrados en Cristo, el camino, la verdad y la vida. De esto fue de lo que habló Pedro, mis amados. Isaías 52, 3 al 53 y Ezequiel 36, 25 al 26 son dos ejemplos de profetas que escribieron acerca de Jesús. En el versículo 45, Cornelio y Pedro fueron dos personas muy diferentes, porque Cornelio era un gentil, rico y militar. Pedro era un pescador judío que se volvió predicador. Pero el plan de Dios los incluyó a ambos. Ese día, en casa de Cornelio, un nuevo capítulo en la historia cristiana se escribió por un cristiano judío y un cristiano gentil. Ambos descubrieron algo importante acerca de la obra de Dios en la otra persona. Cornelio necesitó a Pedro y a su evangelio para saber que podía salvarse. Y Pedro necesitó de Cornelio y su salvación para saber que los gentiles estaban incluidos en el plan de Dios. Amado hermano, usted y otro creyente también pueden necesitarse mutuamente para comprender cómo Dios obra. Así es que, mi amado hermano, dispóngase. Si usted busca de Dios, no tarde en llegar a alguien que le pueda hablar de Dios. Y si usted ya conoce del Señor, sea sensible, porque usted puede ser esa persona que vaya y hable con alguien que esté buscando de Dios. Ambas cosas son bien necesarias, mi amado hermano. Y usted puede hacer ambas cosas, tanto recibir como dar. Este mensaje maravilloso de Jesucristo, esta vida y esta obra. ¡Qué precioso! Versículo 48. Cornelio quiso que Pedro se quedara varios días. Él era un nuevo creyente y dedujo que necesitaba enseñanza y compañerismo. La pregunta, mis amados, ¿está usted realmente interesado en saber más acerca de Jesús? Es importante que reconozca su necesidad de reunirse con cristianos maduros y procurar aprender de ellos. ¿Cuánta necesidad hay de esto, mi amado hermano? Si usted tiene la oportunidad de congregarse, hágalo. El hecho de asistir a un lugar
es porque vamos a escuchar palabra de Dios. Vamos a conocer más acerca de Jesús, de su palabra. Es eso lo que debe darle el criterio también, porque si usted llega a un lugar donde se habla de todo menos la palabra, salga de ahí, mi amado, mejor. Hay que tener cuidado en esta parte, pero si usted busca sinceramente a Dios, mi amado hermano, es muy seguro que Dios envíe a alguien que le dé las palabras adecuadas. Por otra parte, estamos para servir, mi amado hermano. En comunidad, Dios conmigo y en el Centro Cristiano Roca de Salvación, el anhelo de nuestro corazón es que todas las personas, las familias enteras puedan conocer del Señor, que puedan encontrar el propósito y que puedan también formar parte, ¿verdad?, del cuerpo de Cristo y llevar a cabo la voluntad de Dios. Así es que, mi amado, si usted tiene alguna duda y quiere ampliar más conocimiento, ya sea en temas como... Es que hay tantas cosas que la Biblia trata, mis amados. Temas personales, temas espirituales, temas de familia, temas de trabajo, temas de todo la Biblia tiene que decirnos. Pero sobre todo, mis amados, en conocer quién es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, qué ha hecho por nosotros y qué quiere hacer. Mi amado hermano, hay un propósito. Así es que disponga su vida, disponga su corazón. Yo le invito a que me ayude compartiendo esta transmisión con alguien más. Y le vuelvo a repetir, si usted como persona está recibiendo esta palabra, créame que la persona que le está compartiendo esto a usted lo está haciendo con mucho amor, con mucho cariño, con un deseo de que usted también conozca de Dios. Gracias al Señor por todas las cosas, mis amados. Llegamos al final de esta transmisión, aunque el capítulo no se me hizo tan cortito, pero en cuanto al comentario yo creo que estaba muy claro, ¿no? La situación no se extendió tanto. Así es que, mis amados, pues llegamos al final de este capítulo y primeramente Dios, el día lunes continuamos, mis amados, con más. Si es usted de los que mira esto de manera diferida, pues bueno, el día que esté mirando esta transmisión yo le bendigo y nos vemos la próxima, primeramente Dios. Este fin de semana, mi amado, yo le deseo que tenga propósito, que Dios hable a su vida, que el Señor nos ayude. A Dios la gloria por todas las cosas, primeramente Dios. Nos vemos hasta el próximo capítulo, mis amados. Ánimo y excelentes tiempos para cada uno de ustedes. Bendiciones. Bendiciones para mi hermanita Faela. No está ahorita conectada aquí con nosotros, pero en ocasiones yo sé que se conecta, y si en algún momento llega a mirar esto, mi hermanita Faela, Dios me la bendiga grandemente. El Señor le permita cumplir muchos años más. Bendiciones para usted y para toda su familia. Mis amados, les bendigo. Nos vemos, primeramente Dios.